Hola a todos y bienvenidos. En el primer video hablamos de las figuras retóricas del lenguaje. Y en este segundo video vamos a hablar de las figuras retóricas de significado. Es decir, las figuras retóricas que lo que hacen es que dan o modifican el sentido de lo que queremos hablar. Así que estén atentos porque aquí vamos a ver una cantidad un poco mayor de figuras, porque para quienes trabajamos en el mundo de las comunicaciones, particularmente las comunicaciones de mercadeo, aquí es donde encontramos normalmente una mayor riqueza comunicacional. Así que estén atentos y comenzamos. Las figuras retóricas de significado lo que hacen es que dan o modifican el sentido de una frase. Por ejemplo, existen algunas figuras que suavizan o endurecen el mensaje, otras comparan elementos y al hacerlo aumentan o crean una relación entre ellos. En otras ocasiones lo que hacemos es contraponer elementos para marcar las diferencias entre esos elementos que se están comparando o contraponiendo. En otros casos lo que hacemos es que simplemente expresamos una mejor idea, o en otros casos podemos generar figuras que expresan múltiples sentidos dentro de ellas. Vamos a usar o mostrar algunas figuras retóricas de cada uno de esos temas para que queden más claros. Y empezamos por las primeras. Figuras de significado que suavizan o endurecen el mensaje. Hay dos figuras básicas aquí que resultan importantes de entender. La primera, evidentemente, es el eufemismo. El eufemismo es un tipo de figura retórica en el cual estoy seguro que ya están familiarizados. Básicamente lo que hacemos es usar palabras o imágenes que disimulan la crudeza o la vulgaridad de una composición. Aquellos temas tabús o aquellos temas inadecuados o vergonzosos pueden usarse por medio de eufemismos. Ejemplos, cuando decimos que hay una persona poco agraciada, por no decirle fea, una persona de la tercera edad, por no decir vieja, que alguien estaba pasado de copas. Bueno, en cada uno de los casos lo que estoy mostrando es formas de decir algo para no decir o decir de manera más suave otra cosa que podría tener un poco más de impacto. Los políticos suelen ser fanáticos de usar figuras de este tipo de eufemismos en el lenguaje. Aquí vemos un par de ejemplos interesantes. Estamos hablando de una campaña de marketing social para maximizar el uso de condón. Y observen la publicidad, lo que está haciendo. Miren la forma en la cual suaviza el tema, cambiando y usando un plátano o un banano para representar el peligro de la enfermedad. Otro ejemplo, misma categoría, en este caso, con un aviso para Durex. Otro ejemplo, aquí tenemos un ejemplo diferente de un laxante. Un tema tabú, como es el tema del estreñimiento, lo trabajan representando básicamente como el tapón de una botella haya salido volando. Vamos con otro tipo de figuras de esta forma, el hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es una exageración de la realidad. Lo que hacemos es que enfatizamos una cosa y una vez la enfatizamos, lo que hacemos es exagerarla. ¿A qué me refiero? Ejemplos de esto. Tengo tanto sueño que podría quedarme dormido de pie. Es que te llamé 1.000.000 de veces. O ya una forma un poco más larga. Yace en esta lozadura una mujer tan delgada que en la vaina de una espada se trajo a la sepultura. ¿Cómo puede usarse a nivel comunicacional? Bueno, hay muchos ejemplos. Aquí tenemos un bonito caso. Para maximizar la lectura estamos maximizando el resto del cuerpo. En realidad más bien estamos minimizando la cabeza. Pero queremos un aviso que habla de la importancia de leer y miren la exageración que hemos generado en esta pieza. Un aviso maravilloso. Varias personas han tratado de imitarlo en diferentes campañas. Si alguno de ustedes conoce a una persona con problemas de memoria, una de las actividades típicas que suelen hacer es esto, es poner pequeños papelitos para recordar las cosas. Y bueno, aquí podemos ver una exageración de ese mismo tema, una exageración casi exagerada sobre el tema. Hablemos ahora de algunas figuras que comparen elementos. ¿De qué nos referimos con ellos? La figura retórica más importante, o la más conocida por lo menos, es la metáfora.
El ser humano suele hablar en metáforas, siempre utilizamos metáforas para cualquier cosa que queremos comunicar. Lo que hacemos es que tomamos un término real y lo asociamos con un término imaginario o un término distante. Relacionamos ambos elementos. Esto se entiende más fácil con ejemplos. Decir, por ejemplo, tus cabellos de oro. Lo que estamos tomando es el cabello, que es un elemento real que podemos tener al alcance de la mano, comparándolo con un elemento que en este caso se llama el elemento imaginario, es decir, el elemento distante o que no está presente, y comparando ambos elementos. Aquí estamos comparando el cabello con el oro por su color. Y como ven, hay más ejemplos que podríamos seguir hablando de este tipo de cosas. En términos publicitarios, aquí podemos ver un par de ejemplos bien interesantes. Este es un ejemplo para una publicidad de un carro. En este caso, la potencia, que es un concepto difícil de entender, logramos explicarla mostrando cómo funcionan los caballos. Una interesante pieza la que estamos viendo acá. Estamos tomando el corazón, que es un elemento, y lo estamos reemplazando por otra serie de elementos, en este caso los implementos deportivos, para maximizar el mensaje que queremos transmitir. Les voy a dejar un par de ejemplos para que practiquen. Este es un ejemplo interesante. ¿Cuál es aquí el elemento real y con qué lo queremos comparar? O en este segundo caso, ¿cuál es el elemento real y con qué lo queremos comparar? Haga la tarea, que ayuda a entender mejor cómo funciona la metáfora. Un par de hermanos de la metáfora, la analogía y la prosopopeya. La analogía lo que hace es que compara normalmente utilizando la palabra como. Esto era como, y es un tipo de metáfora, digámoslo así. Y la prosopopeya es otro tipo muy usado en publicidad, en el cual la comparación es que lo que hacemos es que le damos actitudes humanas a entes abstractos, objetos o animales. Este es un ejemplo de una analogía. Estamos mostrando que la barba sin afeitar chuza tanto como. Y aquí un ejemplo de una prosopopeya. A la llanta le estamos transmitiendo unas características humanas. En este caso de un nadador, para mostrar que son unas llantas capaces de comportarse exageradamente bien dentro del agua. Aquí quiero hacer un breve paréntesis. Les dije que la metáfora se utiliza con mayor frecuencia en un montón de cosas, que es la figura retórica que más se utiliza, porque explicamos el mundo en metáforas. Y eso también pasa en marketing. En mercadeo solemos aplicar una metáfora para hablar de qué es el mercadeo y para explicar todos los temas. Esa metáfora es precisamente la metáfora, bueno, es la metáfora que nos tiene en el problema en el cual nos tiene el mercadeo contemporáneo. Es que hemos entendido muy mal el marketing y en parte es debido a que la metáfora que utilizamos es una muy mala metáfora. Es una metáfora que tiene una serie de implicaciones bastante complicadas. En mercadeo siempre usamos lo mismo. Utilizamos palabras como cuál es el target. Utilizamos palabras como o frases como lo que tenemos que hacer es acabar la competencia. O utilizamos expresiones que lo que dicen es lo que tengo que hacer es flanquear las acciones. ¿Se han dado cuenta que usamos siempre la metáfora de la guerra? No sé por qué motivo estamos tan convencidos que al hacer el marketing es lo mismo que hacer la guerra. Y eso siempre nos pone en una posición que es absolutamente horrible dentro del mundo del marketing. No sé si se han dado cuenta, pero básicamente lo que ocurre es que decimos que el mercadeo es darle valor a los clientes, pero todas nuestras metáforas no hablan de clientes. Hablan de hay que flanquear la competencia, hay que rodear la competencia, hay que aplastar la competencia. Es decir, es como si dijéramos que lo que más nos preocupa es la pareja, y como lo que más nos preocupa es la pareja, lo que vamos a hacer es tratar de acabar con el amante. ¿No deberíamos más bien tratar de enamorar más a la pareja que acabar con el amante? ¿No deberíamos preocuparnos más por la relación con nuestra pareja que preocuparnos por lo que está pasando con los amantes o los posibles pretendientes que tenga? Tienen que ser siempre muy cuidadosos en las metáforas que utilizan, porque cada metáfora que usan siempre lleva consigo los limitantes de la misma metáfora. En el caso del mercadeo, tengan mucho cuidado. He visto más de una persona mostrarme planes estratégicos brillantes que dejaron al consumidor completamente de lado. Y lo único por lo que se están preocupando es por qué van a hacer con su competencia. Así que, atención con ese pequeño paréntesis. Cierro paréntesis, continuamos. La siguiente figura que vamos a hablar es la metonimia, que lo que hace es que llama a una cosa con el nombre de otra. Existen muchos tipos de metonimia.
Metonimias de causa-efecto, de contenedor-contenido, de autor-obra, símbolo-significado. ¿Qué significa esto? A ver, causa por efecto, lo que estamos diciendo es, le hizo daño el sol. El sol no es el que hace daño, es el calor del sol el que hace el daño. Es decir, estamos tomando la causa de un asunto y a partir de esa causa asociándola con el efecto que tiene. O podría ser al revés, efecto por la causa. Cuando decimos que a alguien le falta el pan, no estamos diciendo que le falte pan. Lo que estamos diciendo es que le falta trabajo y al faltarle trabajo, pues entonces por ende le falta el pan. También podría hacerse el símbolo por la cosa. Jurarle lealtad a la bandera, tú no le juras lealtad a la bandera, le juras lealtad al país, pero la bandera es el símbolo que reemplaza la cosa simbolizada. El contenedor por el contenido. Cuando decimos que alguien tomó una copa, en realidad no se toma la copa, se toma el contenido de la copa. Y estamos usando una metonimia. O cuando decimos autor por obra, cuando decimos, en mi casa hay un Picasso, no hay un Picasso, habría un cuadro de Picasso. ¿Cómo se puede usar la metonimia dentro de la comunicación? Hay que ser siempre cuidadosos con ella. Cuando se usa mal, la confusión se vuelve mayúscula. Entonces, mejor no usarla si no se está muy seguro de ella. Pero cuando se usa bien, hay resultados maravillosos. Este es un buen ejemplo de esto. El frasco de mermelada se ha convertido en la fruta como tal. Es un poco similar, digámoslo así, al que vivimos con el tomate. No es la misma figura, pero hay una esencia parecida entre ambas comunicaciones. Aquí tenemos otro muy buen caso con Nescafé. On-off. Aquí estamos viendo una bonita forma de decir que el café ha reemplazado al interruptor y también estamos diciendo que eh, con el café ya el día comienza. Es una buena pieza. Un par de piezas prácticamente idénticas y completamente diferentes. Ambas me gustan mucho. Aquí estamos reemplazando la leche por los dientes. Es decir, estamos reemplazando el todo por la parte. ¿Ok? Y aquí lo que estamos haciendo es que estamos haciendo quizás una analogía. La dureza de los dientes la estamos comparando con la dureza de los cascos. Vamos ahora con las figuras que contraponen elementos para marcar diferencias. Seguimos hablando de figuras de sentido en este caso, perdón, de figuras de significado. En este caso vamos a hablar de la antítesis. ¿Qué es la antítesis? La antítesis es una figura que lo que hace es que expresa dos términos que se contraponen. Pone al frente de una cosa que significa básicamente lo contrario. Y así genera una sensación o un resultado que puede tener más efecto. Se los muestro con ejemplos. La grandeza está en los pequeños detalles. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Estamos comparando el querer llorar con el no llorar, por ejemplo. Bueno, quizás con ejemplos gráficos puede ser un poco más fácil de observarlo. Entonces miren aquí. Leer es una pérdida de tiempo. Y a semejante frase le ponemos el significado contrario. Un niño leyendo. Evidentemente el pequeño copy que tenemos acá ya aclara un poco lo que estamos diciendo. Pero si uno rápidamente uno aprende que en términos de publicidad, normalmente la gente no va a leer esto. Leerá esto y verá la imagen. Ya después, debido a que no logra cuadrar las dos cosas, va a buscar la solución que es la que está encontrando acá. Otro par de ejemplos. Benetton ha usado muchísimas veces este esquema comunicacional de la figura retórica de la antítesis y compara dos elementos que no podrían compararse para expresar algo. Una publicidad absolutamente maravillosa para que dejes de mentirte a ti mismo. Estamos comparando dos elementos que no hay forma posible de que estén relacionados. En este caso, el mensaje lo que hace decirte es que por favor dejes de mentirte a ti mismo y vayas a tu gimnasio. Muy similar a la antítesis que acabamos de hablar está la antífrasis. La antífrasis lo que hace es que le pone cualidades a un elemento diferentes a las que tiene de manera normal o natural. Es decir, tomo un elemento con una cualidad que es contraria a el elemento que quiero comunicar. Un ejemplo, lo llamaron don generoso, jamás soltaba ni un real. Estamos perdidos en la negra nieve.
Evidentemente la nieve no es negra, pero ponemos eso para maximizar el efecto de la frase. Hay ejemplos más simples. Cuando uno le dice flaco al gordo o peludo al calvo, estamos haciendo ese tipo de cosas. Este tipo de comunicación se utiliza muchísimo en las campañas de marketing social. Aquí vemos un par de piezas que hablan sobre eso. La pieza, por ejemplo, que estamos viendo, lo que dice aquí es las mujeres deberían y dejamos que el corrector complete las frases. Por ejemplo, permanecer en casa, ser esclavizadas, mantenerse en la cocina o no hablar en la iglesia. Para lo que las mujeres deberían, estamos quitándoles el poder de decir. Es muy bonito. Lo que queremos aquí en este caso es precisamente el derecho a decir o a decidir, lo queremos mostrar con un ejemplo contrario, de la cualidad contraria. El mismo ejemplo, otra versión de la misma campaña, las mujeres deben ser o necesitan, y cuáles se necesitan. Y aquí están de nuevo algunas frases que completan diciendo lo negativo, lo contrario, la cualidad contraria a lo que queríamos decir. Esta es una pieza un poco más elaborada. Observen lo que dice y luego lo que está tachado para mostrar y comparar dos elementos que no serían comparables y aquí los estamos comparando de una manera muy bonita. Otro ejemplo, como les decía, cuando si uno no lo maneja bien, no siempre se entiende. Aquí estamos hablando de un nuevo tipo de panda. Este fue uno de los avisos usados por Fiat para anunciar la salida de un vehículo nuevo que tenía, de un Panda, que era su nuevo vehículo. Vamos a hablar ahora del erotema. El erotema es un tipo de figura de significado que expresa una idea. Y es muy fácil de comprender el erotema. El erotema es también llamado una interrogación. Es una pregunta, no espera una respuesta, simplemente se hace la pregunta para involucrar al consumidor. Una de las campañas más poderosas de la historia, la campaña Got Milk. La pregunta que se está planteando es si tú ya tienes leche, es decir, si ya tomaste leche. La campaña además ha sido una campaña célebre y muy bella, premiada en muchísimas ocasiones, porque la campaña siempre ha tomado a una persona que es ícono de algo, o la película que está en cartelera, el deportista que acaba de ganar un concurso, un premio. Y básicamente lo que hace la campaña es mostrar cuáles son las características de lo que logra hacer y cerrar con un copy que lo que te está diciendo es todo eso lo debo a que ya tomé leche. ¿Y tú ya tomaste leche? Otro ejemplo. De nuevo, recuerden, es una frase que no busca respuesta. La simple frase es, la simple pregunta es ya el impacto que queremos generar. Este es un ejemplo muy bello de Chupa Chups. También es una serie de avisos. Este es uno de ellos, aburrido, y luego utiliza las gafas, evidentemente mordidas. ¿No sería mejor estar mordiendo un Chupa Chups? Una bonita pieza comunicacional. Y pasamos ahora al sarcasmo. Lo que hace el sarcasmo es que básicamente critica o censura, dándole una suerte de tono burlesco a aquello que queremos decir. Me gustó mucho tu discurso, solamente me dormí durante media hora. Tranquilo, no eres un completo inútil, también sirves de mal ejemplo. Son frases típicas que están usando el sarcasmo en su construcción. Hay que ser cuidadosos cuando se usan. Si se usan mal, eso da pie a que no se entiendan. O, bueno, hay que ser cuidadosos. Este caso es muy bonito. Este fue un aviso en la típica guerra de Coca-Cola versus Pepsi. En este caso, Pepsi tenía una capa de Coca-Cola deseando a todos un Halloween escalofriante o asustador. Esta pieza además es muy bonito porque la pequeña burla que se estaba tratando de hacer luego se le devolvió a Pepsi con una pieza de respuesta que hizo Coca-Cola. Aquí vemos precisamente la respuesta. La pieza que hizo Pepsi y luego la respuesta que hizo Coca-Cola, con un copy hermoso que decía, todo el mundo quiere ser un superhéroe. Aquí tenemos otra campaña que lo que está usando es un ejemplo de sarcasmo. Miren cómo se destaca solamente el rostro y no se muestra el resto del cuerpo.
creo, pero esto ya no tiene que ver con el análisis de la figura retórica, que la pieza está muy mal conceptualmente. Es decir, lo que querías hacer era, lo que estabas haciendo era burlarte de los gorditos que iban, que son teóricamente el público que tú quieres llevar a tu gimnasio. Bueno, eso nunca va a funcionar. Pero como ejemplo de cómo se puede usar un sarcasmo en la pieza publicitaria, pues es un muy buen ejemplo. Aquí tenemos otro. Y vamos ahora con la sentencia. La sentencia también es una frase. Es una frase que se utiliza muchísimo porque simplemente la mayoría de piezas que conocemos tienen sentencias, es decir, tienen simplemente un tipo de frase. Los refranes son sentencias, los dichos son sentencias. Aquí vemos algunos de ellos. Estas son algunas sentencias más o menos célebres. Perro que ladra no muerde, o perro ladrador poco mordedor, más vale tarde que nunca. Bueno, hay muchas. Y en publicidad sí que abundan estas. La librería Gandhi publicitariamente es de los mejores ejemplos que existen en América Latina y en particular en su categoría es absolutamente brillante la forma en que logra hacer piezas comunicacionales. Este es una sentencia que reafirma de manera maravillosa el sentido de la pieza. Ven cómo juega con el nadie y todo aquel que lo lea de inmediato va a decir, por lo menos se sonreirá cuando lo vea. Una pieza hermosísima con una sentencia que la sentencia le da sentido a toda la pieza. La pieza no se entiende fácilmente, uno no sabe qué es lo que está viendo. Pero cuando lees la frase, cuando un chico deja de leer, su imaginación desaparece. Si lees esa frase y vuelves sobre la imagen, te das cuenta el tipo de ropa que tiene la persona y te das cuenta que es Peter Pan, la pieza se vuelve una pieza absolutamente maravillosa. Es muy buen ejemplo también de una cosa que hemos hablado. Tengan claro, si su receptor no conoce los códigos, no va a funcionar. Si no comparte el código comunicacional, pues la pieza no funciona. Una sentencia. Existe una señal, toma el camino. La imagen es protagonista, claro que sí, pero lo importante aquí no es tanto la imagen, es la frase. La frase maximiza inmediatamente el aviso que estamos haciendo. Otra pieza. Aquí estamos viendo también una exageración evidente. Y la frase final es la que le da sentido. La sentencia que usan es la que le da sentido aún a la frase que estamos hablando. Si cambiáramos y habláramos de esclavitud o tráfico de personas, la pieza también podría ser usada. Pero en este caso, como les digo, la sentencia particular de la WWF pues te hace hablar de lo que estás, o te hace aclarar que la pieza como tal se está usando para hablar de animales y el tráfico de animales. Lo que vimos no es más que un resumen de algunas figuras retóricas que pueden ser sumamente útiles en la publicidad, que nos pueden ayudar a mejorar la comunicación que hacemos. En el siguiente video lo que vamos a hacer es que vamos a tomar algunas piezas publicitarias y las vamos a analizar utilizando dos cosas. Por un lado, analizaremos estas piezas a partir de su composición gráfica, es decir, todo lo que hayamos visto, básicamente de tercios o diagonales, bueno, todas estas cosas que hablamos en otra serie de videos. Y luego vamos a hablar de el análisis por las figuras retóricas, para mostrarles cómo aquellas piezas que estamos viendo son grandiosas piezas, no solamente porque estéticamente estén muy bien, o porque la metáfora usada en ellas, o la figura retórica que haya sido, esté muy bien usada, sino porque ambas cosas se complementan y funcionan divinamente juntos. Eso lo veremos en el próximo video.